el contrato docente del año 2023. El día de mañana, a nivel nacional, se inician la adjudicación de plazas por estricto orden de mérito. Plazas entre plazas que ya han sido publicadas, ¿no? Ya se ha pasado por unas publicaciones preliminares, por reclamos, por absolución de reclamos, y la publicación final de los resultados, ¿cierto? Y la publicación final de las plazas para adjudicarse también. Y la adjudicación de plazas, ¿no?, en estricto orden de mérito, eso va a ser entre el lunes 13 y el viernes 17 de febrero, esta semana, a partir de mañana. Pues en esa semana tienen que hacer todo lo que es adjudicación y posteriormente luego la emisión de resoluciones de contrato, ¿no?, a través del Nexus, para que se puedan liberar estas plazas y pueda venir posteriormente la contratación docente 2023 por evaluación de expediente. Aquí en Logel Tacna hay bastantes, la mayor cantidad de plazas y postulantes, ¿no? Se va a iniciar el lunes a las 8 de la mañana con educación inicial. Al día siguiente a las 8:30 con educación física de primaria. Y ese mismo día, martes, educación primaria, profesor de innovación pedagógica, y también los profesores de primaria, los profesores de aula. A partir del miércoles 15 se va a adjudicar las plazas de secundaria, todo el día, ¿no?, desde las 9 de la mañana, y el último grupo que comienza a las 4 de la tarde, que es educación para el trabajo. A partir del jueves 16 se inicia educación básica especial, inicial y primaria, así como también educación básica alternativa. Todas las plazas de educación básica alternativa, inicial, intermedio y avanzado. Inicial, intermedio y avanzado. En el avanzado, que todas las especialidades de matemáticas, comunicación, etc. Y así se termina toda la adjudicación. Después de eso ya vendrán las plazas que no se ocupen, no va a pasar al segundo. Pero vamos a hablar antes de otra cosa, ¿no? Hay que tener para ese día, dice acá, unas observaciones. Deberán de ingresar al auditorio según el programa que se está adjuntando. Para prever alguna situación, ingresar minutos antes. A cada postulante se le llamará hasta en 3 oportunidades. De no encontrarse presente, se continuará en el estricto orden de mérito. Los docentes participantes del presente proceso de adjudicación deberán tener su DNI para efectos de verificación de su identidad. En caso de ser representante de un postulante, deberá tener la carta poder simple. Esto es para el proceso presencial. Ahora, si el proceso lo hace de manera virtual, se precisa que los docentes que solo deben ingresar a la sala de adjudicación a partir de la hora y fecha indicada en el cronograma. Los docentes participantes del presente proceso de adjudicación deberán tener a la mano su DNI para efectos de verificar su identidad. Se sugiere a los docentes que deberán proveerse de una PC o laptop con cámara web, micrófono y parlante para poder interactuar en la videoconferencia programada. También pueden hacer uso de celulares descargando la aplicación Zoom, lo cual les permitirá participar en la adjudicación a distancia. En caso tengan un celular de baja gama, bueno, ya, no creo que lo usen, ¿no? Tener en consideración que deberán
tener conectividad e internet ilimitado durante el desarrollo del proceso de adjudicación. Si no lo tuviera, ya es responsabilidad del postulante. Si no tuviera un celular con el que pueda conectarse a través de Zoom, es responsabilidad del postulante. Acá están dando las recomendaciones. Se recomienda que deberá tener en el momento de la videoconferencia la privacidad debida. Verificar niños, mascotas o ruidos que no interrumpan el proceso. Así es. Todo esto es a partir de la próxima semana. ¿Qué dice la norma en cuanto a consideraciones específicas para contratación por resultado de la prueba única nacional, que va a ser a partir de mañana? Ya dieron su prueba única, hay un orden, supongo que ya habrán hecho los desempates, ya habrán presentado la documentación correspondiente. Bien. El postulante que integra el cuadro de méritos establecido por la prueba única nacional debe presentar su expediente en forma presencial. En forma presencial, dice. En forma presencial o virtual a la UGEL donde se inscribió, dentro de la fecha aprobada en el cronograma. O sea, tienen que presentar dentro de la fecha aprobada. En el cronograma, según lo establecido por el comité, adjuntando lo siguiente. A. Los documentos que acrediten los requisitos de formación académica señalados para la modalidad educativa, básica especial, básica regular, EVA, así como el nivel, ciclo, área o especialidad, porque eso no piden al momento de dar la prueba. Entonces, eso tiene que constatar ahí, en el momento de la adjudicación. De los grupos de inscripción de la norma que convocó a la prueba única nacional. Dicha acreditación como referencia es la fecha de inicio de la actividad de inscripción del mencionado concurso. También tienen que presentar los requisitos generales descritos en el artículo 13.1 de la norma. En el requisito 13.1, los requisitos generales. ¿Cuáles son esos requisitos generales? Debe cumplir con los requisitos de formación académica establecidos en el anexo 6, títulos, grados o estudios, de acuerdo a la modalidad educativa, nivel o ciclo, según la etapa de contratación a la que postula. Gozar de buena salud física y mental, según el anexo 8, una declaración jurada, y tener menos de 65 años, que también está con una declaración jurada. Y tercero, también los documentos que se presentan para postular tienen que ser en el artículo 13.2, que son los requisitos específicos. ¿Cuáles son? Ser peruano de nacimiento si postula a una institución educativa ubicada en zona de frontera. Y eso se acredita con el anexo número 8. Y si es de educación religiosa, trae pues su carta de la ODEC, ¿no? Acá hay algo, acá dice bien claro, el postulante que no cumpla con la presentación de los documentos descritos en los literales A y B, A es todo lo que hemos leído, y B, todos los anexos, 8, 9, 10, o sea, todas las declaraciones juradas, debidamente firmado y con huella digital. El postulante que no cumpla con la presentación de los documentos descritos en A y B y omite colocar la impresión dactilar o la firma en los documentos presentados, así como su omisión en la presentación de los anexos, es declarado observado quien no presente los documentos. No dice quien no presente un expediente. Cuando yo presento un expediente, el expediente me da un número de expediente.
en ese expediente, que es un conjunto de documentos, yo puedo haberme olvidado algunos documentos, o si quieren todos los documentos, pero tiene que haber un expediente. Tiene que haber un número de expediente que identifique eso. Pero si no hay nada, si no he ido, no he presentado nada, no tengo número de expediente. ¿Qué se hace para tener un número de expediente? Uno presenta un FUT y ahí lo acompaña de toda la documentación. Entonces yo presento mi FUT, en el FUT me ponen el número de expediente y ahí está toda la documentación. Puedo presentar mi FUT y puedo olvidarme algunos documentos, o puedo olvidarme un documento, o no puedo firmar, o puedo olvidarme todos los documentos si quieren, pero ya tengo el FUT que tiene mi número de expediente. Pero si no hay nada, y acá bien claro lo dice, el postulante que integre el cuadro de mérito debe presentar su expediente. Debe presentar su expediente. Ya sea presencial o virtual. Adjuntando lo siguiente. Bien claro dice acá el artículo 17. El postulante debe presentar su expediente adjuntando lo siguiente: documentos y formatos. Si no cumple con la presentación de documentos, se pone observado. No dice si no cumple con la presentación del expediente. Diferenciemos. Expediente no es lo mismo que los documentos. Clarísimo dice el artículo 17. El postulante que integra el cuadro de mérito debe presentar su expediente, ya sea de forma presencial o virtual, adjuntando lo siguiente: documentos dentro del expediente y formatos, que son los anexos, ¿no? La declaración jurada, dentro del expediente. Si no cumple con la presentación de los documentos y los formatos, ahí dice A y B, se le coloca observado. Y el postulante que es declarado observado por no presentar documentos, no dice por no presentar el expediente, que es diferente. No dice por no presentar el expediente. Por no presentar los documentos señalados en la letra A y B, puede presentarlos como máximo hasta la fecha de adjudicación, respetando el nivel y la modalidad. Ahí está, ahí está. Colegas, si yo no presento expediente, no es lo mismo que no presentar documentos. Yo puedo tener mi expediente, inclusive hasta vacío, sin ningún documento, pero tengo que tener mi expediente. Claro, dice acá, el postulante que integra el cuadro de méritos debe presentar su expediente en forma presencial o virtual en la fecha aprobada, adjuntando lo siguiente: documentos y formatos. Si no presento documentos o formatos, es declarado observado. Y si es declarado observado, por no presentar documentos, puede presentarlo como máximo hasta la fecha. Documentos. No dice si no ha presentado ningún expediente, que es diferente. Veo colegas que no han presentado nada. Veo colegas que no han presentado documentos, pero sí han presentado su expediente. Y han sido declarados observados. Ellos pueden regularizar. Es más, el artículo 17.2 dice claramente: si el postulante no registra empate, deberá presentar su expediente con los documentos. O sea que expediente no es lo mismo que decir documento. El expediente es un conjunto de documentos que hace referencia al artículo A y B. Si el postulante registra empate, deberá presentar su expediente con los documentos. Siempre hace esa diferencia. Así es. Entonces, supongo yo que ya saben quiénes están en empate, ya habrán presentado sus documentos de ese empate, ¿no?
El comité adjudica por orden de mérito, de acuerdo a los cuadros de mérito final del OGEL, a los postulantes que hayan cumplido con lo señalado en el artículo 17.1. O sea, haber presentado sus documentos y si ha sido observado, haber presentado, haber regularizado, ¿no? Pero, ¿qué dice el 17.1? Dice claramente, el postulante que integra debe presentar su expediente dentro de la fecha programada, adjuntando los documentos y los formatos. Ya pues, está claro, clarísimo, está clarísimo. Las bolsas de horas de 20 horas pedagógicas a menos son adjudicadas por el comité a petición del postulante, respetando el orden de mérito. Está bien, hay plazas orgánicas o eventuales que son complejas de 30 horas. Pero si hay menos horas, 20 horas, entonces, bueno, concluida la adjudicación, el comité remite inmediatamente al área de personal el informe del proceso correspondiente a esta etapa de contratación, el cual contiene los expedientes de los postulantes adjudicados. Asimismo, remite un ejemplar solo el informe al titular del UGEL. El comité informa al área de personal del UGEL para que ésta a su vez comunique a los directores de las instituciones educativas la relación de las bolsas de horas de 20 horas pedagógicas a menos que no fueran adjudicadas, para que se efectúen su propuesta en la contratación excepcional, que es por evaluación de expediente. ¿Quiénes van a la evaluación de expedientes? Dice, el comité inicia esta etapa de contratación siempre que existan vacantes y se haya agotado el cuadro de méritos final establecido para la contratación por resultado de la prueba única nacional. Una vez que se termina, ahí recién se pasa. Pero habían ciertas dudas que quiero aclarar aquí. Hubo un reclamo referente a las plazas de coordinaciones de PRONOEI. Sí, hubo un reclamo referente a eso. ¿Qué es lo que señala eso? Si ustedes me permiten un momentito, voy a ubicar este sustento que está. Vamos a ver. Tengo una llamada. ¿Aló? ¿Qué tal? Estamos en el programa La Voz del Maestro. ¿Quiere hacer alguna intervención? ¿Aló? Parece que se quedaron sin voz. Me cortaron. Bueno, hablábamos de la plaza de coordinación, de coordinador de PRONOEI, ¿no? Hay un oficio que envió a raíz de unas quejas de una profesora de inicial, que estas plazas no se adjuntan, dice, no salen en la primera etapa, no salen. ¿Por qué? Porque señala el ministerio de que cuando han dado la prueba única nacional, estas plazas no había un grupo que decía coordinador de PRONOEI. Vamos a ver,
Miren, vamos a analizar esto un poco. Aquí hay que tomar en cuenta este decreto 01. ¿Qué dice? En el numeral 10.1 dice que la primera etapa se hace por resultado de la prueba única nacional y se realiza en la tercera y cuarta semana de enero. Participan los postulantes que rindieron la prueba única nacional de acuerdo al cuadro de mérito. La segunda etapa de contratación se realiza por expedientes en todo el mes de febrero y se convoca cuando se agotan los cuadros de mérito de la prueba única nacional y existen plazas vacantes desiertas. Así que la segunda etapa se lleva a cabo solamente en ese contexto, cuando se agotaron todas las cuadras de mérito y existen plazas vacantes desiertas. Plazas vacantes desiertas. ¿Qué es lo que dice el artículo 17.1? Dice, el postulante que integra el cuadro de méritos establecido por la prueba única nacional debe presentar su expediente adjuntando lo siguiente. Primero, documentos que acrediten requisitos de formación académica señalados para la modalidad educativa, EBE, EBR, EVA, así como el nivel inicial, primaria, secundaria o ciclo, inicial, intermedio o avanzado. El ciclo es para lo de la nocturna. Y el área de especialidad de los grupos de inscripción de la norma que convocó a la prueba única nacional. Entonces, cuando era la prueba única nacional, no había un grupo que decía coordinación de PRONOI. ¿Por qué? Porque la coordinación de PRONOI no es una modalidad educativa, no es un nivel, no es un área específica. Entonces, los grupos de inscripción no solamente son por modalidades, básica especial, básica regular, básica alternativa, así como el nivel inicial, primaria, secundaria, o por área, matemática, ciencia, religión, etc. ¿No? Los grupos de inscripción de esta prueba única nacional están en la resolución viceministerial 081, en el anexo 3, ¿no? Si ahí no consideran a los profesores de PRONEI, ¿por qué? Porque lo que es PRONEI es un modelo de servicio educativo no escolarizado del ciclo 2. Tan igual como los modelos de servicios educativos de jornada escolar completa, de intercultural bilingüe, hospitalario, secundaria con residencia estudiantil, etcétera. Son modelos de servicio. No es una modalidad, no es un grupo que, o sea, estos de acá, ¿no? Todos estos modelos que les acabo de mencionar están dentro de una modalidad educativa. Por ejemplo, las coordinaciones de PRONEI están dentro de lo que es el nivel de educación inicial. No es una modalidad. Coordinación de PRONEI no es una modalidad, es un servicio, es un modelo de servicio educativo, tan igual como lo es la jornada escolar completa, tan igual como es el modelo intercultural bilingüe, tan igual como es el modelo hospitalario, tan igual como es la secundaria con residencia estudiantil, así. Y cuando dieron la prueba única nacional, no había grupos de PRONEI, no había grupos de G, no había grupos de intercultural bilingüe, no había grupos de hospitalario, no había grupos de... no había eso. No hay y no existe, nunca lo va a haber, ¿no? Los profesores postulantes, si bien es cierto, deben de cumplir con los requisitos de formación académica establecidos en el anexo 6, que acá está, de este decreto supremo, incluidos todos los coordinados de PRONEI. Acá está, bien claro, anexo 6. ¿Quiénes están en el anexo 6? En el anexo 6 están
EBR inicial, EBR primaria, religión, física, EBR secundaria, EVA, EBE, coordinador de ONDEC, coordinador de ONDEC, coordinador de CRAI, profesor de CRAI, profesor coordinador de PRONOI. Acá están todos en el anexo 6. El anexo 6 no es único del coordinador de PRONOI, nada más. Están incluidos los coordinadores de PRONOI y están incluidos todos. Entonces dice bien claro ahí, en el numeral 16.6, clarito dice, el postulante para adjudicarse las vacantes con cargo de profesor, coordinador de ONDEC, profesor coordinador de ONDEC, profesor coordinador de PRONEI, profesor de CRAI, profesor coordinador de CRAI, debe cumplir con los requisitos de formación académica y experiencia señalados en el anexo 6 de la presente norma. Y acá está el anexo 6. Claro, no solamente ellos, sino todos deben de cumplir con estos requisitos. Todos. Este anexo 6 no es exclusivo para ellos, es para todos. ¿Qué dice el artículo 13 en los requerimientos para el proceso de contratación docente? Primero habla de requerimiento general. El postulante debe cumplir con los requisitos de formación académicos establecidos en el anexo 6 de la presente norma. Acá está, títulos, grados, estudios, toditos, todos. No solamente los coordinadores de PRONEI, sino que están todos. Según la etapa de contratación a la que postula. Lo que se acredita con la documentación respectiva, así como todos lo han hecho. Los perfiles que están en este anexo 6 se toman en cuenta para evaluar la formación académica del cargo, modalidad educativa, nivel, campo de conocimiento, para la etapa de contratación directa, por evaluación de expedientes y orden de prelación. Para la segunda etapa, no solamente para la segunda etapa está coordinador de PRONEI, están toditos. Dicen, no, el coordinador de PRONEI no hay grupo para la prueba. Por supuesto que no hay grupo, porque no es una modalidad. No es una modalidad. Yo no sé por qué las plazas de coordinador de PRONEI pasan a la segunda etapa directamente, y en la segunda etapa puede dar cualquiera, así no haya dado la prueba única nacional, así no tenga título, así tenga estudio, o sea, claro, hay un orden de prelación, ¿no? Ahora, si bien es cierto que esto, acá están los coordinadores de PRONEI, no es de exclusividad de ellos, también está considerado todos los profesores de todas las modalidades, de todas las áreas. Es decir, que para todos los profesores postulantes, según el artículo que hemos leído, la segunda etapa se convoca cuando se agotan los cuadros de méritos de la prueba única nacional. Existen plazas ciertas, lo cual es ratificado en el artículo 18. El 18, el que viene de, el que se refiere a la evaluación de expedientes. ¿Qué dice el artículo 18? Dice así, el comité inicia esta etapa de contratación siempre que existan plazas vacantes y se haya agotado el cuadro de méritos final establecido para la contratación de resultados de la prueba única nacional. En este procedimiento participan postulantes titulados de educación, bachilleres, egresados, estudio de educación, así como titulados, bachilleres, egresados en carreras no pedagógicas, los cuales son agrupados por orden de prelación, excluyente para la adjudicación. Y en dicho anexo 6 están considerados todos los profesores postulantes de todas las modalidades, niveles y especialidades. Como repito, el anexo 6 no es exclusividad solo de coordinador de PRONEI. En la segunda etapa pueden postular profesores que no dieron la prueba nacional. A eso quería llegar yo. No discutir más sobre el asunto. Espero de que este análisis, este comentario, sirva pues para reflexionar y ver situaciones que en realidad pues nunca no se habían analizado así, de esta manera.